Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted información, entrevistas y análisis de los principales temas que están afectando o beneficiando a Chihuahua, México y el mundo. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo. Buenos días para todos ustedes, deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del día y la hora a la cual nos esté viendo. Pues ya sabe, aquí en serio platicamos de los temas que es importante que usted escuche diversos puntos de vista, que tengamos una sociedad crítica, un pensamiento crítico es sumamente importante porque de ahí nacen muchas de las decisiones que como ciudadanos llegamos a tener y que pueden mellar, pues sobre todo en la vida de todos los demás. Y debemos empezar a promover de manera activa el respeto a las opiniones. Aquí no se deben de imponer un punto de vista u otro punto de vista. Si a usted le parece lo que Karina y un servidor piensa, bien. Si no le parece, si usted tiene otra perspectiva, también está bien. O sea, no sucede absolutamente nada. Mientras que un país se está polarizando, nosotros como sociedad debemos estar informados y aprender a tolerar, Karina. Vamos Sí, a claro. empezar, como usted ya sabe, con el tema de la polémica. Y es que se están llevando a cabo reformas a la Constitución como si fueran hotcakes, como si fueran desayunos. Realmente ya no hay un respeto a la Constitución, no hay un respeto a la división de poderes, ya ni siquiera están respetando los mandatos judiciales. Estamos en una verdadera crisis de Estado de Derecho que, créame, nos está regresando 200, 300, 400 años cuando una sola persona hacía lo que quería con bienes de las personas o con bienes de las mismas organizaciones. Así es, y el segundo tema del que estaremos hablando estuvo muy álgido el Congreso local esta semana. Hubo una situación en donde incluso abandonaron la sesión porque se quiere subir a la mesa, o se quería subir a la mesa o a la orden del día, replantear o de alguna manera replantear sí el pacto federal en donde se insta o se pretende instar que lo haga la gobernadora al gobierno federal, sobre todo el trato fiscal, pero no nada más el fiscal, el trato en general que se le da a Chihuahua, y sobre todo también hubo una situación con respecto a esta parte de la inconstitucionalidad del amparo ante modificaciones a la Constitución precisamente, y que bueno, pues generó una controversia fuerte aquí en el Congreso local. Tercer tema que estaremos abordando es que el alcalde Marco Bonilla estuvo en Ciudad Juárez 3 días del pasado fin de semana, obviamente sosteniendo reuniones con empresarios, sosteniendo reuniones también con grupos sociales de allá de la frontera. Participó también en una carrera, en una actividad que se estuvo allá en la frontera, y pues todos sabemos por qué lo está haciendo. Es decir, los que están buscando la gobernatura en el 2027 andan, ya podemos decirlo, Karina, desatados. Así es, y otro tema importante que mencionar es que el nearshoring lo han platicado tanto autoridades, empresarios propios de aquí de Chihuahua, del mismo país, la presidenta de México lo ha mencionado, y empresarios locales y extranjeros. Por ello, pues la gobernadora del estado, Maru Campos, anda en Taiwán buscando sobre todo que se concreten algunos negocios y próximos empleos para Chihuahua, lo cual detona todo, detona la educación, detona el desarrollo económico, detona la infraestructura, y pues que usted tenga la capacidad y sus hijos que están estudiando de poder desarrollarse en México. Así es, en nuestro segmento de entrevista nos acompañará Raquel Bravo, ella es la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quien nos viene a hablar de muchísimos temas actuales, ¿eh? No solo es el tema de las redes sociales, los TikTok que vemos, la red flag, las relaciones tóxicas, es en realidad una problemática social que existe. El Instituto Chihuahuense de la Mujer está haciendo su parte, particularmente con este sector, y vamos a abordar este y muchos otros asuntos. Lo invitamos pues a que nos acompañe durante los próximos 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la polémica de esta emisión de En Serio, y Bernardo tiene el primer tema. ¿Y por dónde empezaremos, Dios mío? La verdad es que, en serio, lo que está pasando en este país es, además de preocupante, indignante, vergonzoso, y lo peor de todo es que para poder regresar va a estar canijo. Bien lo dijo Fernández Noroña, yo lo comenté aquí. Recién había ganado Morena la pasada elección del 2 de junio con esa votación. Dijo, para que nos saquen van a tardar décadas. Y sí, Va a estar muy no complicado. van a hacer todas las reformas que tengan que hacer para quedarse, para perpetuarse, pero llegaron a esta semana al absurdo. Como no pueden implementar la reforma judicial vía legal, porque había suspensiones que no respetaron, hay inclusive una orden expresa contra la presidenta para que baje un diario oficial y no lo acata. En serio, es la primer presidenta que no acata una disposición judicial. Lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón, lo hizo Vicente Fox, lo hizo el mismo López Obrador.
Y tenemos la primer mujer presidenta que por sus pistolas decide no acatar una orden judicial y embarra al Congreso para que supuestamente le valide esa situación. No se puede hacer, o sea, es que usted no puede discutir una decisión del juez. Si no le parece, la puede apelar. Siempre aquí en México, constitucionalmente, hay una segunda instancia. Si no le gusta la primera solución, usted puede apelar. Así es el marco jurídico, lo que da certeza. Pero no, ya está abriendo la puerta a la presidenta para que si a usted no le gusta la decisión del juez, pues entonces no la acate. Pero como no les está saliendo este bodrio, porque el tiempo es muy corto, Karina, pero tiene relación con el segundo, ahora quieren reformar otra vez la Constitución para que no pueda haber ni reformas constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. En serio, estamos en una crisis de Estado de Derecho, estamos en una situación complicadísima y lo más triste, lo más grave, y a mí lo que me tiene, te voy a decir algo, hasta deprimido es, ¿cuándo vamos a regresar a un Estado de Derecho? No, porque Morena ya nos enseñó que en 2 días reforma la Constitución, peor que si fuera un texto cualquiera. ¿Usted juraba que estábamos peor antes con el PRI? No, de verdad no estábamos peor antes con el PRI, por lo menos se respetaba y había estas división de poderes, porque a final de cuentas en eso creía y eso se encargaron de luchar todo el tiempo. Y el segundo tema es precisamente luchar desde Chihuahua, o que hubo una manifestación por parte iniciada por el diputado Francisco Sánchez, por el tipo de trato y el pacto federal que se tiene en este momento. Y no nada más se refiere al tema de finanzas, sino al trato en especial que se da a Chihuahua por parte de la Federación, que nos consideren, y que así lo hemos visto y lo he mencionado abiertamente, Bernardo. Yo creo que si al chihuahuense lo tratas bien, ahora sí que por las buenas somos muy buenos, pero cuando nos retan o nos hacen como algún tipo de desaire, no somos de agachar la cabeza y de decir, no, ya entendimos y sí tenemos que doblar las manitas porque entonces ya no nos van a apoyar. La revolución empezó en Chihuahua. Así es, entonces nos creo que mal todavía y nos levantamos en armas. Sí, todavía somos bastante revolucionarios y difíciles. Por algo les ha costado mucho entrar aquí en Chihuahua a Morena, aunque sí notamos un avance considerable en cuestión de las últimas elecciones, pero todavía creo que existe mucha resistencia a muchas políticas. Tal es el caso que incluso localmente, este jueves que se quiso discutir temas precisamente del tema del pacto de la reforma o de la reforma judicial en el Congreso, incluso todos los de oposición contra Morena, incluso aquellos que fueron como aliados en las votaciones, se pusieron en contra, como pasó también en la Cámara de Diputados. Todos en contra, el mismo Verde se volteó, aquí el PT se volteó, obviamente porque están en contra de que se tenga estas decisiones que le darían la oportunidad, ahora sí, a una dictadura. Es que en sentido estricto la república ya no existe. La república es un poder central con estados. Ahorita con estas reformas que están haciendo a la Constitución, ya el tema de la división de poderes y el tema de los estados va a pasar a segundo término, porque todo lo van a controlar desde el centro. Vamos a estar de facto en una monarquía. Y esto está generando que aquí en Chihuahua, y se lo digo con conocimiento de causa, esté creciendo no solo los posicionamientos del diputado, sino un grupo serio y numeroso de ciudadanos que están buscando la separación de Chihuahua del pacto federal. Es decir, que Chihuahua se quede como estado independiente. ¿Sabe también dónde está creciendo eso? En Nuevo León. Y con todo esto que está haciendo Morena, se va a quedar, se acuerda de mí, no va a ser pronto, ni en 5 o 10 años, quizá tarde un poco más, pero lo que está pasando en otras partes del mundo, de que los estados se separan del país, no lo veo yo tan lejano en Chihuahua con todas estas tonterías que están haciendo de reformas constitucionales. Tercer tema, tiene que ver pues con temas políticos, mire, porque finalmente los cambios se dan por cuestiones políticas. Morena, ¿por qué está haciendo ese cambio? Porque llegó al poder vía política. Y bueno, pues en Ciudad Juárez estuvo durante este fin de semana pasado el alcalde Marco Bonilla, lo hemos comentado, es una de las actividades que ha estado realizando ya, tanto en Ciudad Juárez como en algunos otros municipios. Y lo mismo ha estado haciendo Cruz Pérez Cuellar y lo mismo ha estado haciendo Andrea Chávez particularmente, quizás son los tres que estén moviéndose más en los municipios. Y es algo, Karina, que lo estamos viendo ya de manera constante y permanente. Antes como que el alcalde de Ciudad Juárez respetaba o no se metía a la ciudad de Chihuahua y viceversa, como que era un favor entendido, un acuerdo entendido, pero ahora ya no, ya vemos a Cruz aquí, ya vemos a Bonilla acá y Andrea pues también haciendo y deshaciendo en las redes sociales.
Y en las visitas también que se siguen realizando y que creo que también ha quedado muy claro que esto es lo que ha determinado. Ya ni siquiera el uso para mí de las redes sociales se determina el tema del voto, sino sí la cercanía. Y definitivamente que aquellos que sean candidatos y que arrastren más el zapato y lo quemen son los que definitivamente pueden llegar a tener más adeptos. Y es algo que sí tienen que ir trabajando desde ahorita para el 2027, que sigue siendo Chihuahua un lugar que les llama la atención muchísimo a Morena. Insisto mucho por esto, que aunque ha habido un crecimiento por el tema hasta de apoyos sociales, por lo que tú gustes y mandes, pues también no puedes negar a los personajes que sí han trabajado y que si volteas a ver la carrera, por ejemplo, de Marco Bonilla, por algo, ha sido el alcalde más votado hasta este momento de Chihuahua, aún y donde también ganó aquí mismo Claudia Sheinbaum, donde yo sigo pensando que ya la política es más de personajes más que de un tema de partidos. Y la verdad es que sí veo yo una pérdida de fuerza en las ruedas de prensa mañanera ahora que está Claudia Sheinbaum, porque ya no tiene la misma audiencia que tenía Andrés Manuel López Obrador. Se cayó espantoso la audiencia. Rating, y déjame decirte algo, digo, en el tema de comunicación, López Obrador comunicaba él, ¿verdad? No solo con su mensaje, sino con su mensaje corporal. Y el mensaje corporal de Claudia, híjole, qué pesado, qué difícil hace ver las mañaneras. Y sus expresiones, Karina, no le ayudan nada. Se las van a tener que cancelar. Pero pues es lo de menos. Están centralizando el poder y el tema de si se continúa o no con el centralismo va a ser que estar presente en el 2027. Bueno, y el último tema del que le vamos a hablar es un tema estatal, pues se dio a conocer esta semana que la gobernadora del estado de Chihuahua anda en Taiwán, anda buscando sobre todo el cierre de algunas negociaciones que en algún momento tal vez pudieron haberse iniciado por parte de iniciativa privada o aquellas nuevas negociaciones para que vengan y se instalen aquí en Chihuahua, pues se menciona 121,000, empleo para más de 121,000 personas, sobre todo con estos clústeres taiwaneses allá en Juárez. Y a mí me llamó la atención que sobre todo estuvo en medios internacionales. Eso se me hizo muy, muy padre, el hecho de que se posicione, de que algún momento esté hablando de Chihuahua en medios internacionales, porque no la ven nada más empresarios de Taiwán, la pueden llegar a ver empresarios y eso es lo que comunica el exterior. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Y aunque algunos critiquen y digan, ahí anda Maru paseándose, pues nada más la cantidad de empleos, porque luego dicen, eso es del sector empresarial. No, el gobierno también da las condiciones para que vengan y se instalen y se tenga certeza para que esas inversiones puedan funcionar en el Estado. El Estado y el país se tienen que vender en el exterior y no hay manera de vender si usted no va y visita. Y se presenta con los que pueden tomar decisiones y claro que para ellos es importante, tienen una cultura distinta a la de nosotros y el que haya una visita de un funcionario que tome decisiones, claro, como lo es el caso de una gobernadora, por supuesto que para ellos es importante. Sí, vi unas fotos ahí en donde la subieron inclusive al podium con los grandes, esta empresa importante de semiconductores, en este clúster que se está integrando Chihuahua, Texas y Arizona, para desarrollar los semiconductores, porque ahorita todo va para allá, todo va a tener chips, todo va a tener chips, ya los robots esos que presentaron, todo va a tener chips, ya no solo el tema de los teléfonos celulares y computadoras, sino prácticamente todos los aparatos van a tener esos chips. Entonces lo que se está buscando es que Chihuahua se logre posicionar, así como se logró posicionar Querétaro, particularmente en la industria automotriz. Lo que quieren es que Chihuahua se posicione así. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con visitas. Claro. Hay quien no les gusta, pero pues ahora sí que son de las cosas que tiene que hacer un gobernador, una gobernadora, si quiere hacer las cosas bien, si quiere hacer y traer un beneficio para los chihuahuenses. Usted puede estar o no de acuerdo, pero finalmente son puntos de vista distintos y aquí ya sabe, respetamos todos. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando de cierre como cada semana aquí en Canal 44, presentándole a usted las entrevistas y la información para que usted, además de estar informado, tome un mejor juicio de todo lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo. Y aprovecho también para recordarle que nos siga a través de nuestra nueva página de Facebook para que esté informado 24/7 lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. Y vamos a iniciar, como es costumbre, ya sabe usted que semana a semana tenemos nuestro segmento de entrevista y damos la bienvenida el día de hoy a Raquel Bravo. Ella es directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, a quien en primer término saludamos. ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Gracias, Karina, Bernardo. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y, bueno, emocionada, agradeciendo a todas las personas que nos están
viendo en este momento. Claro. Raquel, hablar de mujeres es hablar de muchísimos temas, desde la creación del instituto, generado precisamente por un movimiento de mujeres que exigían pues un área especializada de atención y que se ha ido prácticamente de manera transversal en todas las áreas de gobierno, tanto federal como estatal, como municipal, inclusive con esta nueva creación por parte de Claudia Sheinbaum de la Secretaría de la Mujer. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado particularmente el trabajo de la dirección? Porque quizá pudo haber iniciado con alguna problemática, pero actualmente, ¿qué es lo que más atienden y hacia dónde se han direccionado los esfuerzos del Instituto de la Mujer? Bueno, estamos trabajando en varias aristas. Siempre el instituto ha sido parte de esta sensibilización y de este trabajo transversal que tenemos con dependencias. Seguimos siéndolo, seguimos atendiendo y dando acompañamiento a víctimas, a mujeres víctimas de violencia. Pero también ahorita dentro del instituto a lo que nos hemos dedicado es a construir redes, a construir alianzas. Te platicaba hace un momento que hemos estado trabajando muy de la mano con Fiscalía, la Fiscalía Especializada de la Mujer, con CEJUM, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, pues yo creo que ahorita el trabajo de las mujeres requiere de eso, que empecemos a construir alianzas, que empecemos a construir mejores relaciones en instituciones. Es un tema que lamentablemente abarca muchas aristas en temas de violencia, que es a lo que nosotros por lo general son como el 90% de las usuarias que atendemos. Y sin embargo, bueno, pues tenemos muchos años de trabajarlo de la mano con organizaciones civiles, pero pues es un tema que no termina, ¿no? Y que que tenemos que seguir trabajando. Entonces, creemos muy importante en esta creación de alianzas porque a final de cuentas es un trabajo que no vamos a poder solas, ni como instituto, ni como fiscalía, ni como el mismo gobierno. Entonces yo soy una convencida de que tenemos que trabajar como sociedad en conjunto con el gobierno, con iniciativa privada, instituciones educativas y por supuesto organizaciones de la sociedad civil. Raquel, digo, a lo mejor es un tanto difícil de contestar esta pregunta, pero particularmente en Chihuahua, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos particularmente en el tema de violencia contra las mujeres? Si bien es cierto, quizá la primera violencia que se visibilizó fue la violencia física, pero bueno, pues existen muchos otros tipos de violencia que cada vez como sociedad hemos tomado un tanto más conciencia y que me imagino, por ejemplo, violencia física, violencia emocional, pues han estado acudiendo a pedir ayuda cuando se presentan, ya no necesariamente la violencia física, que me imagino que se debe seguir presentando, sí, sino también otro tipo de violencias. Pero ¿qué también estamos como sociedad y qué debemos de hacer tanto los hombres como las mujeres particularmente pues para ir avanzando y erradicando este tema? Yo creo que ser consciente primero las violencias. Platicaba hace días con alguna amiga y me decía, oye, pues es que surgen más violencias cada vez le pone que ahora la violencia, primero la física, luego la psicológica, luego la económica, la cibernética. Les digo, bueno, es que realmente no es que estén apareciendo nuevas violencias, han estado ahí siempre, han estado siempre ahí. El tema es que se les va poniendo un nombre y se les va identificando. Pero la violencia, la verdad es que no hay una, nosotros tenemos como una, clasificamos, los casos que nos llegan por tipo de violencia y modalidad de violencia. Pero cuando tú clasificas el tipo de violencia, que puede ser sexual, que puede ser física, económica, patrimonial, no estás hablando de que la usuaria sufrió un solo tipo de violencia. Por lo general vienen... Sí, acompañado de varios. Y nosotros identificamos que han sufrido 3 o 4 o más tipos de violencia, o todas, ¿verdad? Entonces la violencia, la verdad es que también no se da sola, se da acompañada de muchas otras violencias. Y pues lo que hay que trabajar es esa sensibilización y ese mirar este tipo de violencias, ponerles nombre, identificarlas y hacernos conscientes de que existen. Ay, es que este tema a mí me da para hablar, yo creo que como 2 horas aquí con cualquier persona que hable, y lo saben. ¿Por qué, una pregunta, ¿por qué en Chihuahua no se ha generado una secretaría de la mujer? Recuerdo en algún momento que iban a venir a presentar un libro que se llamaba Yo Feminista o Feminista Yo, Feminista Yo, y que la persona que lo escribió venía de una Secretaría de la Mujer, creo que en Oaxaca. Sí. ¿Qué le falta a la dependencia para subir a ese rango de secretaría y qué diferencia habría si es que se genera la misma? Y sobre todo si tú consideras que es importante que se avance a ello, tal vez para obtener hasta la obtención de recursos.
Mira, es importante analizarlo bien. Yo sé que de repente se puede, en temas de atribuciones y obviamente hay diferencias. Como instituto tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener un poquito más de acceso a fondos federales, por ejemplo, de manera directa. Y también de poder recibir cierto tipo de donaciones que como Secretaría no pudiéramos recibir. Entonces, es un tema que hay que analizar con cuidado, bueno, porque a final de cuentas pues se oye bonito, ¿verdad? Sí, claro. Una Secretaría, se oye interesante, pero pues sí sería un análisis mucho más profundo de qué conviene al instituto y a las mujeres ahora a la hora de ejecutar varias cosas. Y en un tema de cercanía, yo siempre me voy a la parte sensible o a un caso particular que creo que ese es en el que en algún momento algunas mujeres nos hemos acercado en algún tipo de instancia o al Instituto de las Mujeres, al Chihuahuense de las Mujeres o a la Fiscalía. ¿Cómo se acercan? Sobre todo, y cómo animar a aquellas mujeres que están dudosas, cómo hacerlas. Yo creo que esta es la parte más difícil, cómo hacerlas abrir los ojos de que están viviendo alguna situación de violencia. Yo creo que lo más importante es comentarles que pues es una situación que no va a cambiar. O sea, que por lo general la violencia inicia de chiquito a grande, no es al revés, nunca es al revés. Pero la manera de hacer consciente también, nosotros tratamos en este acompañamiento que tenemos en el instituto, es hacer consciente que no es un camino fácil. No, o sea, es bien difícil. Es un proceso complicado. Nosotros captamos desde Cabim, nos llegan muchas usuarias de Cabim, ahorita con puntos naranja. Hemos tenido algunos casos bastante graves en puntos naranja y es a través de ese tipo de espacios en los que nosotros podemos darles este acompañamiento. Damos 3 tipos de acompañamiento, lo que es trabajo social, psicológico y jurídico. Bien hacías referencia de que bueno, están trabajando de manera coordinada porque hay varias dependencias de gobierno, también asociaciones que tienen el mismo fin de cuidar a las mujeres, de proteger a las mujeres, de sacarlas de esta situación de violencia, pero ¿cómo hacer precisamente para no duplicar esos esfuerzos y para evitar que el instituto agarre un caso que quizá debe haber tomado la Fiscalía o viceversa? ¿Cómo están haciendo en este sentido? Estamos trabajando, qué bueno que me preguntas porque justo estamos trabajando en eso. Tenemos servicios parecidos, no son iguales. Sin embargo, en las 3 instituciones se dan cierto servicio psicológico, por ejemplo, bueno, determinado al tipo de usuaria que cada dependencia tiene. Pero ahorita en noviembre pasado se publicó por primera vez, yo creo que en todo el país, esta Comisión Interinstitucional para la Atención de Víctimas de Violencia de Género. Esta comisión la integramos, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, la Fiscalía especializada en delitos de la mujer, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y CEJUM. Y hemos estado trabajando justamente pues para la creación de estos espacios en donde nos permita visualizar el caminito que recorre una víctima, una usuaria, desde el momento en que toca nuestra puerta y quién la está atendiendo. Y tenemos ahorita, vamos poco a poquito, traemos un portal ahorita que se llama Juntas por Ti, lo pueden consultar, es juntasportichihuahua.gov.mx. Ese portal, la intención de ese portal es acortar para una usuaria el caminito de preguntar en un estado de crisis. Tú con un estado de crisis no te vas a preguntar qué dependencia te puede atender. Primero hablas al Lo 911, tienes que saber antes, Sí, ¿no? lo tienes que saber antes, pero a final de cuentas, en todo momento de crisis, lo que quieres es saber a dónde te vas para un tema en específico. Al 911 pueden hablar algunos. La primera llamada, bueno, lo que se pone en esa página, lo primerito es la ruta de atención, que es la llamada al 911. Me imagino. Siempre. Pero ya de ahí del 911, bueno, te marca algunas rutas a seguir y qué casos van a Cabim, qué casos van a CEJUM, qué casos van a Fiscalía y qué casos van a la CEAVE. Ok. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos con Raquel Bravo, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, porque nos están surgiendo muchas dudas, seguramente también usted, pero después del corte comercial.
con nosotros aquí en Canal Ya, 44. Les recuerdo que este programa se transmite a las 10 de la mañana, los días domingos 10 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1 y el día sábado a las 4 de la tarde. Agradecemos sus comentarios que nos hace llegar en redes sociales y en la calle Karina y un servidor por este programa y por los contenidos que manejamos aquí. Estamos con Raquel Bravo, ella es la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, platicando de todos estos temas. Y yo sí quiero insistir un tanto en esto, Raquel, porque de repente, por ejemplo, aparece Chihuahua, ¿no? Chihuahua, primeros lugares en violencia. Y yo hago esta reflexión y quiero conocer tu punto de vista, tú como director del Instituto Chihuahuense de la Mujer, porque conocemos algunos estados del sur o del centro-sur del país y vemos el trato que en la calle, por ejemplo, le dan a las mujeres. Y Malísimo. es un trato, sí, es un trato muy grave, es muy despectivo. Denigrante. Denigrante, propiamente es la palabra. Y vemos que en Chihuahua hemos avanzado, digo, con todas las problemáticas que hay, pero creo que hemos avanzado quizá un tanto más en tomar esa conciencia, sobre todo las mujeres, ¿no? Que es algo que ustedes han ganado. Pero a lo que quiero decirte, si hay muchas denuncias, no necesariamente es que no haya algún avance, sino que quizá en otros lados del país no hay esa conciencia que sí hay aquí en las mujeres de Chihuahua o particularmente en las ciudades. Sí, es correcto. El número de denuncias no significa que haya un aumento de violencia. Significa muchas cosas. Significa que hay más sensibilización, que hay más conciencia, que hay más confianza en un tema de denuncias también. Pero no necesariamente hablamos de un número negativo en ese sentido. Al contrario, queremos nosotros, y eso es lo que queremos fomentar, que haya más denuncia, que se hable más de estos temas. Ahorita platicamos, realmente lo tenemos muy normalizado. A veces, Los bueno, ahorita micromachismos, ¿no? Sí. No se alcanzan a ver. Mira, un ejemplo muy sencillo. Ahorita comentaba, es bien raro que una mujer en el transcurso, en la trayectoria de su vida, no haya sufrido algún tipo de violencia. Yo no me he encontrado a una en todo lo que tengo de vida y de carrera en estos temas. Pero, por ejemplo, me ha tocado acompañar en la entrega de tarjetas Juntas Podemos Ahorrar, la entrega, y ahí es un pequeño cuestionario que se hace. Y una de las preguntas es, ¿has sufrido algún tipo de violencia? ¿Qué tipo? Y luego ya te ponen qué tipo de violencia, ¿verdad? La mayoría nos dice que no ha sufrido violencia. Cuando ya les empiezas a platicar, mira, la violencia psicológica es esta, que te hace, es que sí he sufrido esa. Y la violencia económica, también he sufrido la violencia económica. Entonces, realmente es un tema que tenemos muy normalizado. Como te decía ahorita, tenemos que hacer mucha conciencia, volver a repetir. Y bueno, pues también nosotros estamos trabajando por instrucción de la gobernadora en poder atender y de manera más personal, más humana en las instituciones que tenemos a cargo a nuestras usuarias. De que nos lleva a una reflexión de que finalmente es la primera gobernadora, así como tenemos la primera presidenta, es la primera gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y me imagino que dentro de esas políticas públicas, pues toma esas decisiones pensando en el sector peruano. Sí, de hecho, para allá iba mi pregunta. Si es un cambio sustancial, me imagino que sea una mujer la que está gobernando. Y voy a meter aquí, y lo he comentado al aire y lo voy a traer a colación, un caso personal en donde cuando casi recién creada la Fiscalía de la Mujer me toca ir a poner una denuncia y se desaparece, simplemente esa carpeta no existe, ¿no? Por indicaciones de ciertas personas. Pero luego platico, por ejemplo, con Wendy Chávez, la fiscal, y me dice, fíjate que sí siento que es un cambio, porque antes sentía yo que era mucha simulación, porque no había fiscalías especializadas en la mujer en el estado, y se abría 1, 2 cada sexenio, y para mí, yo recuerdo mucho esta plática con ella, que decía, para mí es muy satisfactorio ver que en estos años ya llevamos 3 más. Digo, hasta ese momento cuando platiqué con ella, te estoy hablando hace como 6 meses. ¿Qué indicación tienen de la gobernadora, sobre todo cuando tienen casos, y sobre todo casos importantes en donde incluso se pueden ver hasta involucrados políticos del mismo partido, en donde hay denuncias contra ellos? ¿Cómo tomar esos casos cuando es gente que tú conoces, pero que por encima tienes que poner los derechos de las mujeres? Mira, yo tengo absoluta libertad en la atención y en el actuar que tenemos nosotras con la atención de usuarias. La gobernadora lo ha dicho públicamente, que ella no va a permitir que funcionarios o que incluso miembros de su gobierno cometan actos de violencia. Entonces, en ese sentido tenemos el apoyo y el respaldo de ella, porque es un tema que le duele
Claro, Ahorita, lo vivió. ahorita sí, es que es justo eso, o sea, en esta parte que platicamos de que nadie ha sufrido, ninguna mujer nos hemos escapado de un tema de violencia, pues ni la misma gobernadora se ha escapado de un tema de violencia. Entonces, pues es algo que duele. Ella nos ha compartido que quiere la atención a las usuarias con un trato más digno, más humanitario, que es lo que hemos estado trabajando. Yo te puedo compartir que el instituto tiene un personal muy dedicado, que es un personal que tiene clavado en el corazón la causa de las mujeres, que muchas han entrado también por un tema personal, de una trayectoria en la que se han enfrentado a muchas complicaciones en su vida y que de esta manera quieren ellas contribuir a la ciudad y colaborar con muchas de las mujeres. Es un personal, la verdad, muy, muy bonito, muy profesional. Y pues nos estamos tratando de cuidarlo también, ¿verdad? Porque también se nos olvida que las personas que estamos en el gobierno pues somos personas, que también necesitamos contención, que necesitamos cierta capacitación, que necesitamos también ciertas salidas de escape y sensibilización, pero también cierto desahogo, porque los casos que manejas no son fáciles, Karina. Y eso también te envuelve y eso también te afecta en tu vida personal. Y bueno, pues estamos haciendo nosotros ese trabajo de contención. Justamente esta semana estamos en contención para que nuestro personal esté al 100 en esta atención a nuestras usuarias. Y es una realidad. Yo voy a platicar la última experiencia que tuve ahí en la Fiscalía de la Mujer. Acompañé a una excompañera de aquí del trabajo y me acuerdo que vi a una familia, y lo voy a ligar con la pregunta. Una familia era una mujer joven con 3 hijos y bolsas negras en la entrada de la Fiscalía. Esas que te quedas pensando, iba acompañando yo a otra persona y dije, ¿dónde va a dormir ella? ¿Dónde va a dormir con sus hijos? O sea, se me hacía el nudo en la garganta porque, y me voy a poner sentimental, porque yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos cuando estamos viviendo violencia, que creo que es algo que le debemos de decir a las demás mujeres. O sea, puede salir adelante, pero también hay una política que en su momento llegaron a criticar, que creo que ya ahorita también la trae el gobierno federal, que es el hecho de capacitar a mujeres y empoderarlas, porque decían, ay, ¿cómo vas a disminuir los casos de violencia si estás capacitando a alguien? Pues es que yo creo que es una de las principales razones por las que una mujer aguanta malos tratos, aún y donde sea consciente, porque no se siente capaz de poder sacar a su familia adelante. Sí, pues hay que recordar que la violencia viene acompañada también de bajar el autoestima, de quitar cierta inseguridad. Una de las red flags que podemos decir, o banderas rojas. Sí, ya. Sí, es parte de redes sociales. Sí, es el tema de que te empiezan a quitar tus redes, ¿no? Que no salgas con tus amigas, que te alejes de tu familia, que te empiezan a aislar. Entonces esa es una bandera roja enorme. Y bueno, pues una mujer tiene una decisión muy diferente cuando tiene una independencia económica a cuando no la tiene. Claro. Entonces es muy importante también que no renunciemos a nuestra independencia económica. Y bueno, pues a las mujeres que en este momento se encuentran sin esta posibilidad, bueno, hay que trabajar para que la puedan obtener. ¿Y se pueden acercar con ustedes? Claro, sí, claro. Nosotros, pues si quieres aprovechamos para que nos comentes a dónde se pueden acercar. Mira, para temas de empoderamiento nosotros tenemos programas dentro del instituto, también los tiene SEJUM, se pueden acercarse perfectamente bien a las dos instituciones. A través también de la página de Juntas por Ti tenemos ahí un botón de acceso rápido a los programas que tenemos de empoderamiento. Tenemos capacitaciones, muchísimas capacitaciones de sensibilización. Estas capacitaciones no nos cansamos en ofrecerlas en iniciativa privada, en escuelas, en funcionarios de gobierno, de todas las capacitaciones que se puedan imaginar con perspectiva de género. Tenemos también una unidad de violencia laboral que también ayuda a sensibilizar. No solamente atendemos los casos y se les da seguimiento a usuarias, sino también capacitamos a empresas que nos lo soliciten en temas de violencia laboral. Entonces, la verdad es que contamos con muchísimos programas que pueden ser útiles. Normalmente al instituto nos ven como una instancia en la que pueden solo acceder mujeres. No, tenemos grupos también de reflexión de hombres, para hombres. De masculinidades, ¿no? De nuevas masculinidades. Se nos han acercado muchas empresas porque dicen, bueno, oye, queremos ser socialmente responsables, no queremos combatir esta problemática que también nos duele. Nos han pedido capacitaciones de todo tipo, nos han pedido asesorías también de trabajo social para sus empleadas y empleados. Y bueno, pues estamos tratando de extendernos porque a final de cuentas sabemos que esas alianzas
nos ayudan a hacer un brazo más del instituto y a llegar a más personas. Son temas muy vigentes, muy actuales. Tenemos que ir a otra pausa comercial. Tengo muchas preguntas, a ver si las alcanzamos a sacar, Raquel. Regresamos después del corte. Claro. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras diferentes redes sociales para que vean los noticieros y para que vea este programa a través de Facebook y también a través de las aplicaciones que están en Roku TV y en Apple TV. Continuamos con nuestro segmento de entrevista. Estamos platicando con Raquel Bravo, ella es la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y bueno, pues está muy buena la plática. Es que son muchos temas muy vigentes. Perdón. Y ahorita que mencionas el término red flag, Raquel, particularmente en TikTok y en Instagram, pues ha surgido yo creo que mucha información. Yo creo que adolescentes, ya con un acceso a teléfono celular, internet, mujeres, jóvenes, adultas mayores, y lo mismo pasa con los hombres, o sea, cada vez tenemos más información, se nos presentan psicólogos o supuestos psicólogos, no sabemos si realmente lo son, expertos, especialistas, terapeutas, y sí como que uno va tomando más conciencia de este tema, por ejemplo, de las violencias, de este asunto de las red flags. Y bueno, pues aquí sí, esto sí lo tengo que preguntar porque finalmente existen definitivamente conductas muy nocivas de los hombres, pero también existen conductas muy nocivas de las mujeres. Sí. Y si bien es cierto, todo lo que sea para erradicar la violencia contra las mujeres se debe de apoyar, se está presentando una situación que incluso ha generado un movimiento en TikTok, particularmente de hombres, así lo mencionan, en contra de las denuncias falsas, porque como está el marco jurídico, es muy fácil que una mujer vaya y denuncie con acusaciones falsas o verdades a medias, o distorsionando ciertas circunstancias, y entonces prácticamente se está en estado de indefensión. ¿Qué hace el Instituto de la Mujer cuando detecta que una mujer está mintiendo? Pues mira, nosotros somos una instancia que es de buena fe, somos una instancia que no es investigadora. Nosotros siempre le vamos a creerle al usuario y le vamos a dar acompañamiento, pero creemos también en las instituciones y también creemos que a final de cuentas dentro de un proceso se van llegando, la verdad, o en muchos casos te vas dando cuenta por el caminito quién miente y quién no miente. Lamentablemente en un tema de estadístico, bueno, pues la verdad es que lo puedes ver que las mujeres llevamos las de perder en muchos de los casos. Se dan casos, claro que se dan casos, no es la mayoría. Lamentablemente en algunos casos de estos movimientos, como en todos los movimientos, se va permeando pues gente que quiere también aprovechar el momento pues para desprestigiar otro tipo de acciones. Exacto. Entonces, la verdad es que en el instituto atendemos a quien se acerque a nosotros. Y le tienen que creer, y lo atendemos de la mejor manera posible. Pero sabemos que hay casos que a lo mejor no progresan, pues porque a lo mejor no hay evidencia suficiente, pero nosotros les brindamos este acompañamiento. Lo que pasa es que en este sentido, para no cambiar de tema, sí están, me queda claro que todo lo que tiene que ser con la mujer y lo que hace el instituto se tiene que seguir apoyando, tiene que seguir saliendo adelante. Este comentario quizá no sea para ti, es simplemente dejarlo sobre la mesa. Porque yo conozco, por ejemplo, un caso de un hombre que quiso presentar una denuncia contra una mujer por violencia y en la fiscalía, y esto es reciente, se rieron. O sea, lo toman a risa cuando se trata de la violencia a hombres, lo toman a risa. O sea, como que sí, al día de hoy, se me figura que la balanza, si bien es cierto la problemática contra la mujer es gravísima, en cuanto se presenta la violencia contra el hombre, no hay un mecanismo, al menos en mi percepción, que permita defendernos, ¿no? Para mí es un tema machismo. Sí, también, es que eso también es un tema de machismo. Eso, es un que, tema que se rían de que uno de las mismas autoridades. Okay. Sí, claro, es sistemático. Que se tendría que cambiar. Sí, es un tema totalmente machista. Y por eso también nosotros tratamos de dar este abordaje a través de masculinidades más sanas. Sí. A mí me habló un amigo hace algunos meses para denunciar un tipo de violencia y él tardó muchísimo en poderme decir, a pesar de que yo era su amiga, porque me decía, me da mucha vergüenza de estarte diciendo esto, pero estoy sufriendo violencia. Lo canalizamos también, no es precisamente el instituto en donde lo podemos atender, pero lo canalizamos a la instancia correcta. Sí hay medios donde los hombres pueden ir a denunciar, sí hay recursos, no están en estado, estos organismos de mujeres nacen por una estadística, por una problemática que hay, que existe, histórica, que todavía de muchos años y que todavía permea el día de hoy que existe. Así es.
Entonces, pero sí, el tema lamentablemente del machismo pues también nos afecta a ustedes. Sí, en ese sentido ya entendí. Cosas. Sí, ya entendiste, porque fue una burla, a final de cuentas es una sí. burla de hombres a otros hombres, en donde dicen, ¿cómo estás haciendo? Eran mujeres o bueno, de mujeres, sí, o sí. de mujeres, por ejemplo, que siguen con esas ideas machistas de que el hombre no puede estar sufriendo violencia. Sí, digo, es un tema de para mí no un relaciones tóxicas, por eso decía, relaciones tóxicas finalmente pues hay violencia de las dos partes, y luego por eso hablaba el tema de las redes sociales, pero bueno, continuemos. Pero siempre va a haber alguien que como que es el que inicia en este tema, ya se volvió un tema aquí más de debate, ¿verdad? Más que de entrevista. Está bien, o sea, está bien. No, y la verdad, en este sentido, yo quisiera, es que nos va a quedar corto el programa, preguntarte, sobre todo, volver a la pregunta que te hacía, de qué tan benéfico ha sido para las mujeres tener una mujer gobernadora, y qué también ves tú este apoyo, que en ocasiones son buenas decisiones también del gobierno federal, por ejemplo, de empoderar a mujeres de 60 a 64 años, porque identifican que son las que viven mayor cantidad de pobreza, sobre todo mujeres, que eso es algo que, insisto, el tema económico es algo que te ayuda a tomar o no una decisión. Bueno, primero, yo siempre he puesto el ejemplo en un tema de que las mujeres vamos a tener una visión muy distinta de los hombres por lo mismo, ni siquiera por ser mujeres, por las vivencias que tú has acumulado a lo largo de tu vida. Te puedo asegurar que si tú, Karina y Bernardo salen aquí a la Francisco Villa y se va cada quien caminando una cuadra o dos por cada acera, van a tener vivencias totalmente distintas. Sí, ya las he vivido. Sí. ¿Sí? Por lo mismo, tú también ya tienes pues ciertas alertas o estás como más hipervigilante a ciertas cuestiones. A la defensiva. Y estás tomando en cuenta ciertas cosas. Yo he platicado mucho con mi esposo sobre temas que me pasan a mí, que me dice, ay caray, o sea, eso como que ni lo traía en el radar, ¿sí me explico? O sea, son cosas que por un tema de vivencia no es porque, pues simplemente no lo vas a ver. Porque lo normalizas. Porque no lo han vivido. Y a nosotros nos pasa lo vives de manera indirecta con una hermana, con una hija. Pero es a través de las mismas mujeres. Y no es lo mismo, sí, claro. Es a través que lo estás viviendo. Pero un hombre que a lo mejor él no tiene pues esa cercanía, a lo mejor con este grupo de mujeres, o que no se les platica, pues no, ni cuenta se da. O sea, la verdad es que no se da cuenta. Entonces, la gobernadora ha tenido una visión ella tiene una visión mucho de empoderamiento económico en las mujeres. Ese es el tema que ella quiere darle mucho impulso a través, por ejemplo, de varias secretarías, no solamente de este tipo de secretarías de instituciones, ¿no? De mujeres, sino también a través de la Secretaría de Desarrollo e Innovación. Digo, en un tema laboral ella trae como muy fijo eso. Son diferentes formas, por supuesto que beneficia, porque a final de cuentas son condiciones que te ponen sobre la mesa con ciertas condiciones para las mujeres. Sobre el tema de empoderamiento, pues yo creo que sí se tiene que empoderar a las mujeres en un tema económico. En el caso de, también hay que cuidar un poco la violencia, porque a final de cuentas, sobre todo en adultas mayores, pues también hay que cuidar un poco el tema de la violencia económica, ¿verdad? Sí. No solamente es apoyarlas con un subsidio, sino también de manera integral, que puedan tener esa contención de violencia, porque lamentablemente las adultas mayores pues es un sector que también sufre otro tipo de violencia que sufrimos las mujeres un poco más jóvenes. Bueno, y siguiendo con el mismo tema, ¿cómo le hacen, sobre todo ahorita interdependencias, con los casos? Y porque me tocó entrevistar, de hecho me hace falta invitarte a ti a grabar un podcast conmigo, por ejemplo, con el tema de Norma Ledesma, yo me acuerdo cuando platicaba con ella y cuando entra a esta parte de la atención a víctimas por personas desaparecidas, que decía, es que tenemos que evitar la revictimización, y que ella veía la revictimización en casos como donde se ponen denuncias por personas desaparecidas y simplemente ni los tomaban en cuenta, que gracias a ella se cambia este mecanismo de espérese 72 horas a tomar en cuenta que las primeras 72 horas de una persona desaparecida son las más importantes. ¿Qué tan provechoso ha sido que personas que lo han vivido estén integradas a estas mesas institucionales? Muy importante, porque es una visión, Norma tiene una visión no solamente de la sociedad civil, sino aparte como una persona que lamentablemente vivió un hecho bastante lamentable. Y obviamente, mira, la verdad es que las que hemos estado en esa mesa interinstitucional, la fiscal Wendy Chávez, Tatiana Carreón, la misma Norma Ledesma, una servidora, nos hemos integrado muy bien, porque la verdad es que hemos tocado
yo creo que nos hemos metido todas a este tema por un tema de vivencia personal, quizá unos más graves que otros, como el de Norma. Pero también en esta convivencia de una persona que ha vivido eso, pues te sensibiliza aún más, sí. Te pone la meta mucho más alta y la verdad es que ha sido una experiencia muy nutrida con las 4, o sea, las 4 porque pues nos vamos retroalimentando en cada una de las vivencias. Pero eso pues es muy importante porque al final de cuentas te das cuenta de otros puntos de vista. Claro. Muy bien. Raquel, pues desafortunadamente llegamos al final de la entrevista, digo desafortunadamente porque se nos quedan muchas preguntas, pero yo sí antes de despedir el programa quiero decir físicamente dónde está el Instituto Chihuahuense de la Mujer, porque antes tenían otras ubicaciones, sí, ahorita se ubican en Teófilo Borún y casi Mirador. Si usted va ahí por los puentes de la Teófilo Borún, de los puentes gemelos, va a ver ese logo que ya pusieron del Instituto Chihuahuense de la Mujer, un tanto más accesible. Creo que hay muchos caminos a los que usted puede llegar y que hay muchos programas. Esto es solo una parte, pero quizá uno de los más importantes es que si usted está en una situación de riesgo, hay centros especializados en donde puede estar con sus hijos, o sea, lo digo aquí para que usted tenga conocimiento, sí, puede acudir, puede salir de ese esquema y puede tomar otro tipo de acciones. Insisto, todo lo que tenga que ver con erradicar la violencia contra la mujer, lo digo porque pues finalmente por mi madre, por mis hijas y por mis hermanas, bueno, pues tenemos que todos trabajar, sí, hombres y mujeres, para erradicarlo. Pueden ir al instituto, ya dije la dirección, claro, y a través de esta página que me dijiste, es juntasporti.chihuahua.gov.mx. Bueno, googleala Juntas por Ti Chihuahua y seguramente le va a aparecer más sencillo para que usted solicite información. Raquel, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con usted. Y te invitamos más adelante y nosotros es así como llegamos al final de este programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos domingo a domingo y sábado a sábado. Domingo 10 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y por el 44.2 con un desfase de 2 horas y el sábado posterior a las 4 y 6 de la tarde respectivamente. Y pues bueno, antes de despedirme, sí, sobre todo recordarle a hombres y mujeres que siempre hay mejores formas de vivir y no necesariamente el infierno que pudiera estar viviendo es la única forma, aunque sea la única que usted conozca. Entonces, acérquese a las instituciones. Que tenga usted un excelente día.